Hola, bienvenidos a Tiempo Económico, su espacio de análisis económico, político y social que se retransmite por Gloria Visión, canal digital. Soy Juan José Mejía. Hoy vamos a conversar sobre el Fondo Monetario Internacional y su presencia en el Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ese poderoso organismo de las finanzas mundiales, que se creó ya hace 80 años junto con el Banco Mundial, en aquella famosa conferencia efectuada en Bretton Woods, Estados Unidos, donde se dieron presencia los representantes de las principales potencias económicas de aquel entonces. El objetivo inicial del Fondo Monetario Internacional era el de regular las balanzas de pago de los países que habían quedado descalabradas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego el fondo fue incrementando su omnipresencia en casi todas las economías de nuestro planeta, determinando los modelos y las políticas económicas que deben éstas seguir. En el Ecuador, el Fondo Monetario Internacional ha tenido una presencia desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, es de notar que desde el gobierno de Gutiérrez hasta el 2019, casi 16 años, el Fondo Monetario Internacional no había tenido una mayor presencia en nuestro país. Y es recién, desde precisamente el 19 de marzo de 2019, en el gobierno de Lenín Moreno, que se firma un acuerdo crediticio con ese organismo. Desde esa fecha, luego en el gobierno de Guillermo Lasso, se firmaron dos acuerdos con el Fondo Monetario. Y el último, el más reciente, ha sido firmado el 7 de marzo de 2024 por el gobierno de Daniel Noboa. Como sabemos, los créditos del Fondo Monetario Internacional son concedidos siempre y cuando el gobierno del país que solicita su intervención se someta a una serie de medidas de ajustes, el famoso Plan Fondo Monetarista. Ahora bien, ¿cuál es la filosofía que mueve al Fondo Monetario Internacional? La filosofía económica. Bueno, pues en la administración del fondo inciden fundamentalmente las grandes potencias occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y ellas son las que guían o las que imponen las políticas económicas que deben ser seguidas por los gobiernos que requieren de la ayuda del Fondo Monetario. Esa filosofía del Fondo Monetario Internacional se fundamenta en los viejos preceptos filosóficos económicos de Walras, de Say, Jean-Baptiste Say, quienes decían que la economía de un país debe tener un equilibrio entre su oferta y su demanda. Es decir, que toda oferta inmediatamente es correspondida por una demanda. De acuerdo a esto, es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de dinero, es decir, la oferta monetaria que debe existir en una economía, esta no puede sobrepasar la demanda de liquidez que tenga esa misma economía. Pero cuando el Estado interviene, según el Fondo Monetario, esta es la causa fundamental, la intervención del Estado, con emisiones de dinero, con ayudas en los programas sociales, entonces se rompe ese equilibrio que está determinado por las libres fuerzas del mercado. Y es allí cuando se deben aplicar ajustes en la economía
eliminando o limitando a lo máximo la participación estatal, eliminando subsidios, dejando que los precios se fijen libremente por la competencia. Entonces, de acuerdo a los planteamientos del Fondo Monetario, esto va a solucionar los problemas estructurales que tengan esos países. Pero en la práctica eso es verdad. Pues revisemos lo que ha sucedido en nuestro país luego de que el fondo retomó su participación allá en 2019, es decir, en este último quinquenio. ¿Cómo se han comportado los principales indicadores sociales y económicos en nuestro país? Veamos. Pues bien, los resultados están a la vista. No nos dejan lugar a mayor comentario. Por ejemplo, vemos nosotros que el Producto Interno Bruto nominal, es decir, con precios corrientes, creció de 107.000 a 119.000 millones de dólares durante todo este periodo, del 2019 al 2023. Entonces, podremos decir que hubo un crecimiento que representa en promedio algo así como un 2% anual. Pero ojo, lo que pasa es que el PIB nominal no incorpora el deterioro inflacionario sobre los valores, ni tampoco el crecimiento de la población. Por eso, el indicador que es más apropiado para medir cómo ha crecido la economía de un país es el PIB real. Y aquí lo tenemos en términos del 2007. Vemos que el PIB real en el Ecuador, estos son datos del Banco Central del Ecuador, creció de 71.870 millones de dólares a 72.164 millones de dólares. En 5, 6 años casi no ha crecido nada, es una economía paralizada. Y esto se refleja, por ejemplo, si tomamos el PIB per cápita real, es decir, el PIB total de un país dividido para el número de habitantes. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es la producción de un ecuatoriano? Bueno, eso tampoco no es tan real, ¿no? Porque estaríamos poniendo en el mismo saco a los que ganan demasiado y a los que no ganan nada. Pero vemos que el PIB per cápita se ha reducido en este periodo de 4.222 a 3.959. Si revisamos la variación que ha tenido el PIB, vemos que esta ha superado en algo el 1% anual. Aquí tenemos 2019 y 2023, pero en el 2020 y 2021 hubo una caída muy fuerte del Producto Interno Bruto. Y para el año 2024 se estima, estas son estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de nuestro país crecerá apenas en 0,1% durante el 2024. Ese estancamiento que estamos mencionando. Si seguimos revisando estos números, vemos que por el lado de la deuda pública, que como estamos en una economía dolarizada y los ingresos por el sector externo o por inversión son escuálidos, entonces se ha tratado de financiar o de proveer de liquidez de acuerdo al endeudamiento. Esa deuda pública total del sector público creció de 49.000 millones a 79.000 millones, casi un 60% en apenas 5 años, ¿no? Y esto, evidentemente, demanda el pago de un servicio anual, que vemos que no ha cambiado casi, 8.000 millones y 7.000 millones de dólares. Y esto es lo que fundamentalmente crea los déficits en nuestro presupuesto fiscal. Vemos nosotros que menos 2.649 millones en el 2019 y casi una cantidad similar en el 2023. Saldos del gobierno central. Esto pese a que de alguna forma se trata de achicar, de acuerdo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, eliminando subsidios, despidiendo gente, incrementando impuestos, como por ejemplo el reciente incremento del IVA. La balanza comercial, bueno, generalmente ha sido negativa,
como vemos aquí, en los últimos años se ha logrado hacer algunos ajustes y a pesar de que sigue siendo negativa la balanza comercial no petrolera sobre todo, vemos que ha mejorado un poco. Pero por el lado de la inversión externa, es decir, los capitales que llegan al país, que tanto se necesitan, que tanto se reclaman, si comparamos con el contexto regional, alrededor de 1.000 millones, aquí tenemos en el 2019 1.389 millones, ¿no? Que en comparación decía con los países vecinos es una cantidad, una de las inversiones externas más bajas. Y vemos que para el 2023 cayó ya a un nivel que nos da hasta lástima, ¿no? 372 millones de dólares es la inversión externa, no vienen los dineros. ¿Cuáles son las causas? Bueno, en este momento no alcanzaremos a revisarlas, ¿no? Pero puede ser el sistema dolarizado que tenemos, pueden ser otra cantidad de cosas que no, decía, no alcanzamos a revisar hoy día. Las reservas internacionales, eh, que en 2019 eran de 2.675 millones de dólares, crecieron el año pasado, no está allí, pero crecieron a algo así como 8.500 millones de dólares. Pero en el 2023 se derrumbaron a 4.454 a fines del 2023. Entonces, estos son los indicadores económicos, lo que registra nuestra economía después de que se han aplicado de manera disciplinada las recetas, los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y las consecuencias sociales están a la vista, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la pobreza a nivel nacional se incrementó del 23 al 26, casi 27%, y la pobreza extrema, asimismo, creció de 8.4 a 9.8. Como evidencia de esa pobreza, ¿no? O más bien como causa de ella, vemos que el empleo en el Ecuador, cuando hablamos nosotros del empleo, tenemos que diferenciar entre lo que se conoce como el empleo adecuado, aquel que tiene un sueldo mínimo, está afiliado, etcétera, y el no adecuado, es la economía informal, ¿no? Vemos que ese empleo no adecuado el año pasado fue de 60.7% y para este año se ha incrementado incluso ya en el gobierno de Noboa al 61.83. El empleo adecuado, en cambio, cayó de 35% de la PEA a 33%. Y si comparamos ambos, bueno, el empleo que es adecuado y el empleo inadecuado, vemos que el no adecuado o el inadecuado casi que duplica el empleo adecuado. No hay trabajo en el adecuado, no hay empleo. Pues bien, estas son las consecuencias, estas son las secuelas de la aplicación de los programas del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Bueno, estas son las promesas que quedan impresas en el papel y que contrastan con la realidad económica y social que hemos aquí mostrado con datos. ¿Y qué sucede con los firmantes? Bueno, Richard Martínez terminó su Ministerio de Finanzas y pasó a ocupar un alto y jugoso cargo en el Banco Mundial. Moreno, Lazo, se fueron del país, huyendo de las investigaciones por los dineros que se han llevado a paraísos, presuntamente se han llevado a paraísos fiscales. Y nuestro sufrido y siempre marginado pueblo sigue creyendo en estos personajes y sigue votando por ellos, esperanzados de que algún día le cumplirán todas sus promesas. Nos vemos en una próxima ocasión.